Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al taller, perdón, al curso, a la clase introductoria del curso de escritura creativa. En el vivo de Instagram, lógicamente, no van a poder ver las diapositivas de las que sí están viendo las personas que están participando del Zoom, pero en el caso de que alguna de las personas que están en el vivo de Instagram en este momento se quieran sumar al Zoom, pueden escribir al WhatsApp de la Fundación Columbia y pedirles la dirección, el link para poder entrar a esta reunión, que aquí así pueden ver también las diapositivas. Si no, escucharán un poquito la clase, que es es una introducción a lo que luego desarrollaremos a lo largo de este año, en este curso que se va a llevar a cabo los miércoles a esta hora desde el mes de mayo. Bueno, como ven acá tenemos el PowerPoint. La primera lámina dice: ¿qué propone este curso de escritura creativa? Bueno, propone la práctica de la escritura a través de disparadores o consignas y a partir de un eje puntual. Por un lado, el entrecruzamiento de discursos teóricos y perspectivas filosóficas y esotéricas con producciones literarias, ¿sí? En algunos autores, esta articulación fue y es dada de un modo integrado. Escritos literarios que expresan teorías duras son, por ejemplo, los de la francesa Anne Dufourmatel o los del mismo Sigmund Freud, quien fuera postulado a Premio Nobel de Literatura. Aquí están las fotos de los dos. La otra pata de esta propuesta se dirige a la expresión de los padeceres propios y de todos aquellos fenómenos psíquicos que experimentamos y que encuentran alivio o salida en el mecanismo de sublimación, según la teoría freudiana. ¿Qué es la sublimación? Bueno, se trata de la transformación de una sobrecarga libidinal, de sufrimiento o pulsión sexual, en un bien artístico. Como todo mecanismo de defensa, la sublimación mantiene el sistema psíquico en homeostasis, es decir, equilibrado. O sea, pensamos a la escritura como una posibilidad de equilibrar nuestras emociones y pensamientos, no como una herramienta terapéutica, ¿no? Sino como la posibilidad expresiva que nos ayuda a sacar aquello que, bueno, nos hace ruido desde el inconsciente, desde la conciencia, desde todos los lugares, ¿no? Por fuera del dispositivo analítico, entonces, la cura por la palabra se extiende a la escritura. En este caso, a la escritura, ¿no? Podríamos pensar que la sublimación es tomar la palabra por fuera del dispositivo analítico también, aunque pintemos, hagamos una escultura o muchas otras cosas más. Entonces, la cura por la palabra se extiende a la escritura y al rescate por medio de la asociación de esos tesoros que las defensas psíquicas descartaron de la conciencia. May Sarton, que es una de las autoras que vamos a ver esta noche en este encuentro, dice sobre el efecto que tiene este rescate cuando se convierte en producción literaria. Un poema no cala hondo, creo, a menos que la imagen central del poema sea capaz de llevarnos a la zona subterránea debajo de la piel, debajo del nivel de la conciencia, que sea, en definitiva, un arquetipo. Dije piel en vez del nivel de la conciencia. El presente plan anual ofrece un abordaje de un lado y otro de la experiencia de la escritura, un ida y vuelta
entre la mente y el espíritu creador, y entre el dolor y la expresión artística, ¿no? Antes estábamos hablando, antes de comenzar la clase, con dos de las integrantes, sobre esta posibilidad justamente que estamos trayendo de esta ida y vuelta entre la mente y el espíritu creador, pero también entre el dolor y su expresión. Uno de los, antes de pensar el destino que le vamos a dar a la escritura, o el destino más bien que se nos impone, ¿no? Más allá de la voluntad que tengamos en el acto de escribir, conviene que nos aproximemos a ella. Las consideraciones sobre el acto de escritura que les voy a compartir a continuación pertenecen a tres famosos escritores. Comenzaremos con John Berger. En realidad son cuatro, porque al final agregué a Toni Morrison. Pero vamos a empezar por John Berger, que fue un famoso escritor, crítico, pintor, ensayista inglés, que murió en 2017, un enorme escritor que les aconsejo muchísimo leer si no lo conocen. Y bueno, les voy a compartir algunas de las citas, algunas citas extraídas de su libro de 1997 que se llama Cada vez que decimos adiós, donde Berger aporta algunos consejos muy interesantes y reflexiones sobre el arte de escribir. Dice, no podemos mirar la realidad a través de la escritura como si se tratase de un vidrio limpio o sucio. Las palabras nunca son transparentes, crean su propio espacio, el espacio de la experiencia, no de la existencia. La experiencia a la que John Berger se refiere aquí es la experiencia de la escritura. Con la palabra media una dimensión subjetiva, una dimensión propia. Nunca es posible que la realidad se corresponda con el lenguaje, no hay una equivalencia entre lo que nombramos y lo que existe como realidad objetiva, ¿no? Entre comillas, objetiva. No se corresponde la imagen con el concepto, ¿no? Así como ya lo demostraba la semiología, el árbol no era equivalente a la palabra árbol, ¿no? Entonces, esto quiere decir, las palabras nunca son transparentes, nunca son literales, siempre remiten a otras significaciones, ¿no? Y crean el espacio de la experiencia propia, ¿no? Nombramos desde nosotros, desde quienes somos, ¿no? Y no suplantan la existencia, sino que describen o narran la experiencia. La claridad de la palabra escrita tiene poco que ver con el estilo en sí. A ver si puedo sacar, tengo un cartelito ahí que me molesta esto. La claridad de la palabra escrita tiene, dice Berger, sigo con Berger. La claridad de la palabra escrita tiene poco que ver con el estilo en sí. Un texto barroco puede ser claro, un texto simple puede ser confuso. La claridad, en mi opinión, es el don de componer el espacio creado por las palabras en un texto dado. La tarea de componer este espacio no difiere mucho del arte de amueblar y acomodar una casa. Miren qué interesante lo que dice, ¿no? El objetivo es similar: disponer con comodidad lo que corresponde a esa casa y dar la bienvenida a los que la visitan, ¿no? Imaginen un texto entonces como un living, ¿no? En el que vamos acomodando los muebles para que el lector se aloje cómodamente, ¿no? Que no esté incómodo, que sea alojado.
Hay textos acogedores, dice Berger, y otros que no lo son. La hospitalidad y la claridad marchan juntas. ¿Pero qué significa acomodar? Significa darle el espacio adecuado a cada acontecimiento narrado, ¿no? No nos abatatemos, démosle el lugar que le corresponde a aquello que necesitemos que sea dicho en el texto. Rilke decía que un texto estaba terminado, el poeta alemán, decía, un texto está terminado o un texto cumple con la misión que tiene para nosotros, nos satisface, cuando sentimos que nos vaciamos de algo, ¿no? Por eso, en este sentido, hay que darle el lugar a lo que queremos decir, ¿no? A todo lo que queremos decir. O por lo menos intentarlo. Obviamente el espacio requerido no es de índole física. Un pañuelo puede requerir más espacio que una nube. O sea, podemos estar un capítulo entero hablando de un pañuelo, ¿no? Y hablar de una nube en un segundito. La nube pasajera, enorme, pero pasa. No ocupa lugar en nuestro texto, no importa. Todo depende de la experiencia particular de quien narra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por aquí? No. ¿Vamos bien? Yo me Bueno. quedé, perdón, yo me quedé pensando cuando estaba la imagen esa anterior del living, del tema de acomodar o no acomodar los muebles que vos Sí. mencionabas para que uno reciba, etcétera. Y lo estaba pensando en el tema de la palabra, las palabras justas que transmitan lo que de alguna manera uno quiere transmitir, valga la redundancia, pero que sean esas, porque es como que vos decís, bueno, yo tengo en mi living estos muebles que me dan la necesidad de confort que yo estoy buscando, lo que tiene que ver con la distracción, con esto, con lo otro, de acuerdo a cómo de pronto estaban dispuestas las cosas ahí en esa imagen. Y a través de la palabra, el poder transmitir de manera confortable y amena, Ujú. digamos, los sentimientos o las sensaciones que uno tiene, sin que abunde o que falte, ¿no? Claro. Ujú. Eh, digamos, fue lo que se me ocurrió cuando vi esa imagen con lo que vos estabas planteando. La pregunta es cómo lograrlo o... No, ni cómo lograrlo ni cómo no lograrlo. Es como que fue un pensamiento que me fue surgiendo porque, bueno, claramente depende del texto. Hay, no sé, muchos conceptos que están llenos de adjetivos que por ahí Sí, no necesariamente son necesarios y que con menos información el mensaje se entiende también. sí. Claro, depende de lo que querramos hacer con el texto, ¿no? Porque Sí. con menos información a veces se necesita mucho, ¿no? O sea, para cada texto lo confortable es Mm, algo diferente. sí, bueno, eso era, nada Claro. más. Los acontecimientos vividos, los vividos en la vida, ¿no? Son ambiguos, porque no hay experiencias aisladas. Perdón, sigo con Berger, sigo citando a Berger. Y por lo tanto, un acontecimiento implica muchos otros. O sea, no hay un hecho que esté aislado en el tiempo, es una cadena de acontecimientos la vida. Un acontecimiento vivido desde el punto de vista del purista tiene malas compañías, es promiscuo. Quizás es allí donde surge la diferencia entre la ciencia y el arte, ¿no? La ciencia puede como aislar el objeto, ¿no? Y mirarlo como de forma discontinua, si quiere, ¿no? Lo agarra con el microscopio y lo diferencia. Bueno, probablemente la poesía no pueda eso, ¿no? La poesía entra en una cadena de significaciones colectivas, ¿no? La voz del poeta se pierde en lo colectivo, se enlaza a los otros.
Podríamos decir entonces que en este punto nos acercamos a una de las claves de distinción entre la enunciación teórica, ¿no? Pura, hablemos del objeto, hablemos del clima, ¿no? Y la transmisión estética literaria de un conocimiento. No es ni más ni menos que la relación que vamos a establecer con el lenguaje. Donde vive la literatura, entonces debemos dejar atrás todo cierre de sentido y todo deseo de literalidad y también de pureza. ¿Sí? Olvidémonos que vamos a escribir algo absolutamente representativo, algo puro, ¿no? Bueno, hay que entregarse al fracaso un poco también. Eso es escribir, ¿no? Arriesgarse al fracaso. Cuando la atención del escritor se distrae con consideraciones de estilo, retóricas o deseo de gloria verbal, sus palabras, en lugar de contener, apenas evocan. Desde el momento en que solo repite hechos en lugar de imaginar las experiencias de esos hechos, su texto se reduce a un documento, que es lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Pero me interesa esto, ¿no? Porque muchas veces como el miedo a, el miedo a escribir, ¿no? Al respeto a la escritura o el deseo de gloria que acompaña a la escritura, ¿no? Y pueden como lavar la escritura, ¿no? Tomamos demasiados recaudos, nos quedamos ahí, ¿no? Como medio acobachados, ¿no? Sin terminar de sacar. No es fácil, es una tarea extraordinariamente difícil y que vamos a, si escribimos toda la vida, siempre vamos a tener ese desafío, ¿no? No es que eso se logra en algún momento, pero tampoco vamos a salvarnos de nada, ¿no? Si nos ahorramos decir lo que queremos decir. La credibilidad de las palabras implica una dialéctica extraña, dice Berger. La disponibilidad del escritor a la ambigüedad y la incertidumbre de una experiencia aportan claridad al texto y por lo tanto certeza. Es preciso que el escritor abjure de las palabras para que una vez abandonadas se reúna con el objeto, con el acontecimiento narrado, ¿no? Bueno, un poco abandonarlas, no ser tan preciosistas. Toda escritura bella es oscura, dice Berger. La autenticidad proviene de una única fidelidad, la fidelidad a la ambigüedad de la experiencia. La energía radica en el modo en que un acontecimiento lleva al otro. El misterio no está en las palabras, dice, sino en la página escrita. O sea, en eso que se produce, ¿no? Cuando se está en marcha, se está escribiendo, ahí es donde aparece lo misterioso. La palabra en sí misma, podemos elegir esta palabra, la otra palabra, una palabra que parezca más provocativa, más misteriosa, más inquietante, pero el texto termina siendo chato, termina no produciendo eso que tenemos la voluntad de producir. Entreguémonos a buscar precisión en la precisión que nunca va a llegar, porque por más que lo intentemos, nunca va a llegar. En ese deseo de precisión, algo del misterio se va a ir deslizando a lo largo del escrito, ¿sí? Dos de las unidades de este programa son precisamente la escritura de los sueños y la producción a partir de la mirada desde el ojo interior. Propuestas que hacen precisamente de la ambigüedad su mayor característica. Si hablo de misterio, no es para alentar la mistificación o la ingenuidad cultivada, sino para señalar que la credibilidad de la escritura y por lo tanto su fuerza deriva de un reconocimiento mudo del misterio. Si a un escritor no lo mueve el deseo de mayor precisión verbal posible, se le escapa la verdadera ambigüedad de los acontecimientos.
No es posible acomodarlo amorfo. Ocupa la habitación o el libro como un gas. Cualquier escritor cuya palabra produzca la credibilidad a la que me refiero ha sido movido por la sencilla convicción de que la vida misma es sagrada. Ese es el punto de partida. Bueno, esto es lo que nos va diciendo, perdón, nos va diciendo Berger. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión que No, aportar? no, re bien. O sea, re enganchada ahí escuchando, o sea, no, me, muy claro, digamos. Sí, eres un escritor súper claro, ¿no? Finalmente un escritor con este grado de claridad que nos está hablando todo el tiempo del misterio, ¿no? Pareciera que no hubiera nada de misterioso, ¿no? Vamos a pasar ahora a No, otra. yo cuando Sí, decía, además de decir que es muy claro todo, digo que lo tuyo también es muy claro, por eso yo no me surge ahora ninguna pregunta ni, ¿se no, bueno, entiende? gracias, pero también John Berger es muy claro. Bueno, Eleanor Mary Sarton, que es conocida como May Sarton, no sé si ustedes la conocen, es una poeta norteamericana que nació en 1912 y murió en 1995. Fue novelista también, memorialista estadounidense, es una gran ensayista, también tiene un libro recientemente publicado que se llama, bueno, ahora vamos a hablar de él, sobre la escritura, que es un libro de ensayos hermoso. Es de origen belga y estadounidense, es considerada una figura contemporánea clave de la literatura estadounidense, así como una poeta de poetas, y muy admirada por críticos literarios y feministas, es una poeta feminista, por sus trabajos que abordan género, sexualidad y universalidad. Las siguientes citas entonces forman parte de este libro que se llama Sobre la escritura. Fue publicado en 2023 y lo tradujo una poeta local, Ivana Romero. May Sarton dice, solemos empezar con una escena real, algo que hemos observado, que solo deviene materia poética si es capaz de atraer hacia sí misma también una parte de ese mundo interno. Un poco esto que decía al comienzo, ya la cité anteriormente a May Sarton, cuando ella decía que un poema logra hacer un poema, ¿no? Cuando yo dije debajo de la piel, ella dijo debajo del nivel de la conciencia, tuvo un fallido, ¿no? Pero bueno, logra, digamos, entrar a algo interior nuestro, ¿no? Ella dice, bueno, cuando logra entrar a ese mundo interno nuestro, sale el arquetipo, ¿no? Porque en definitiva la poesía también es una danza de arquetipos, ¿no? Acá para los junguianos que nos visiten en el Instagram. La cuestión, digo, del inconsciente colectivo está ahí como organizando la escritura poética. Sobre todo la escritura poética, diría, incluso más que la narrativa, pero no, nada se escapa de los arquetipos. A los arquetipos. La metáfora más, dice May Sarton, la metáfora más adecuada contiene el mayor número posible de tensiones y al mismo tiempo las libera. Y nos transforma, no porque nos cuente algo, sino porque a través de ella una serie de acciones internas se han puesto en movimiento y al mismo tiempo encontraron su resolución. Algo se ha modificado para siempre en el centro de la conciencia. Qué interesante, ¿no? Esto lo vamos a ver después en una de las unidades que se llama el poema como transformador de la vida, ¿no? Pero que la metáfora más adecuada contiene el mayor número posible de tensiones. Pensemos en metáforas, ¿no? Dice esto que entra, digamos, de tal manera
al centro de la conciencia, mucho más que palabras que puedan sentenciar, ¿no? ¿Por qué? Porque la metáfora entra a través de imágenes. Incluso, aunque sea dicha con palabras, evoca lo no verbal, ¿no? Grandes metáforas son capaces de hacernos tomar una conciencia que ningún discurso político podría lograr, por ejemplo. La tensión entre la idea y la imagen está vinculada a la profundidad y complejidad de esta última. Si se trata de una imagen inspirada, es decir, aquella que viene de una profundidad, es muy probable que modifique la idea original, porque la imagen está todo el tiempo señalando el camino hacia lo que realmente queremos decir, y no lo que pensamos que queríamos decir. ¿Sí? Porque va un poquito más allá, ¿no? La imagen va un poquito más allá. Entonces, a veces hablar con imágenes, ¿no? Es entregarse también a ese terreno donde perdemos el control, ¿no? Digo, la escritura poética es eso. Es también acudir a las imágenes o que las imágenes puedan aparecer en lugar de los discursos armados, de los discursos lógicos, de los cierres de sentido. Está claro que no es exactamente que nosotros elijamos nuestros poemas nos eligen a nosotros, dice May Sarton. O sea, en algún lado somos comandados por ese mundo de imágenes. ¿Soy yo que da en el blanco o es el blanco el que da en mí? Se pregunta. O sea, ¿soy dueña de mi éxito literario o hay algo que, bueno, dio en mí para poder ser dicho? Entonces dice, la poesía, el estado en el que lo cotidiano es maravilloso y lo maravilloso es cotidiano. Qué lindo, ¿no? Hay como una posibilidad de despertar, ¿no? Donde pareciera que es todo igual, todo sombrío, ordinario, la poesía hace una diferencia, ilumina zonas que no veríamos de otra manera. Y cuando digo poesía no me refiero tampoco estrictamente a la poesía escrita, ¿no? O a la poesía como género. Estamos hablando de la luz del arte, ¿no? También en un poquitito más amplio. Los enemigos de la creación, dice May Sarton, son y siempre han sido la facilidad, ¿no? Cuando una tiene facilidad de escribir, a veces pasa algo ahí. A veces puede cualquier cosa que tengamos facilidad puede jugarnos en contra, ¿no? A veces es incluso mejor consejero o mejor camino el trabajo, ¿no? que lo que parece que nos resulta sencillo. El mero ingenio, ¿no? Que no tenga más profundidad que eso, la chispa. La autoindulgencia, ¿no? Decir, bueno, no sé, autoperdonarse, después lo voy a hacer mejor. Y sobre todo, el malentendido sobre la inspiración, dice la poeta Sarton. Sé que estoy inspirada cuando me transformo en una furia con suficiente nivel de autocrítica como para acabar hacia aquello que quiero decir, podando muchas irrelevancias que florecieron en la página durante la excitación del comienzo. Bueno, o sea, no es solamente escribir, sino después seguir trabajando el texto para acercarme a lo que quiero decir. May Sarton aquí se refiere a la fase catártica de la escritura, en contraposición a la elaboración y a la sublimación de la que hablamos al comienzo. Este mecanismo aspira a transformar el flujo catártico en producto artístico.
O sea, una cosa es esa catarsis, tiro todo lo que se me va ocurriendo, me vomito sobre la hoja, sobre la página, pero otra cosa es ese trabajo fino que nos hace llegar un poco más profundo a aquello que verdaderamente necesita ser puesto en palabras, que no es solamente el dolor masivo, la palabra a modo de catarata, ¿no? Es esto que quiero decir, esta necesidad de llegar a esto. Aunque lleguemos y siempre sentamos que, bueno, llegamos, pero por ahí había algo más y no podemos llegar. Bueno, llegamos hasta donde llegamos. Pero Paula, también puede pasar que vos, cuando hablabas de esto de lo de la catarsis o de la cosa de escupir todo, de tirar todo sobre la mesa, también puede tener que ver como que arrancás con una suerte de entusiasmo y volcás todo y después te vas quedando y si después por ahí lo relees o lo vas ordenando diferente. No necesariamente porque lo vuelques todo con, digamos, con una excitación o con un entusiasmo no sea posible después de reordenarlo y reorganizarlo a ese escrito. No, claro, no. Em, sí, por supuesto. Por supuesto, sí, vos podés, digo, pero no quedarte ahí, ¿no? O sea, no es que no quedarte ahí, no conformarte No, con eso. claramente, no, obviamente que no es quedarte ahí o conformarte con lo primero que escupiste, sino simplemente tomarlo y a partir de ahí ponerte a trabajar. Sí, Mm. exactamente, como punto de llegada. Perdón, pero no sé qué pasó, que no puedo retroceder a ver, a las páginas anteriores. Bueno, ahí, ahí está. Bueno, ya me estoy volviendo. No, por supuesto, aparte digo, escribir, fracasar y volver a intentarlo, ¿no? Eh, pero no creer que esto que me salió ahora, sin ningún trabajo, sin ser pulido, bueno, esto era lo que había, lo único que había para decir, ¿no? Ese es el gesto inicial, digamos, ¿no? Bueno. Otra de las escritoras, no sé cómo estamos de tiempo, como para, bueno, sí, tenemos un tiempito más. Otra de las escritoras que elegí para traerles hoy es una argelina que se llama Hélène Cixous, ¿la conocen? Es una feminista francesa, profesora universitaria, escritora, poeta, dramaturga, filósofa, crítica literaria y especialista en retórica. Bueno, ahí, que se quede. En su ensayo La llegada de la escritura, Cixous desarrolla lo que para ella implica este oficio, del que sin embargo no se sintió merecedora, dice en este libro. Escribir, se pregunta, me moría de ganas, de amor, dar a la escritura lo que ella me había dado. ¡Qué ambición! ¡Qué imposible felicidad! No se necesita un super yo muy severo para impedirme escribir. Nada en mí hacía verosímil o concebible un acto semejante. ¿Acaso muchos hijos de peones sueñan con llegar a ser Mozart o Shakespeare? Todo en mí complotaba para vedarme la escritura. La historia, mi origen, mi género. Con su origen se refiere a ser argelina, con su género al género femenino, por supuesto, a su propia historia. Este fragmento, el primero de este libro que les traigo, La llegada de la escritura,
como que ubica de entrada la cuestión, ¿no?, de ser merecedora de la palabra, ¿no?, de tomar la palabra, originalmente tomada por los varones, ¿no?, en la historia, ya lo sabemos. Entonces se pregunta ella, ¿cuántos hijos de obreros se creen merecedores de la posibilidad de ser escritores? ¿No? ¿Acaso muchos hijos de peones sueñan con llegar a ser Mozart o Shakespeare? Bueno, y más aún si se trata de una mujer, y más aún si se trata de una argelina, ¿no? Y como tantos otros pueblos sometidos, empobrecidos, racializados, ¿no? Bueno, ¿qué posibilidades tienen de tomar la palabra y de escribir? ¿Cómo puede hacerlo? Pudo haberlo hecho un blanco europeo como Shakespeare. La diferencia entre los otros escritores que les traje hasta acá y Helen Sixus es, vamos a ver cómo Helen Sixus, su ensayística es mucho más visceral, ¿no? No nos va a dar consejos para la escritura, no es tanto un pensar cómo escribir o por dónde o un orientar sobre la práctica de la escritura, como vimos en Berger y en May Sarton, sino una reflexión de lo que la escritura significa para ella, una mujer argelina, como dijimos antes, que viene de una familia no adinerada, ¿no? Y la visceralidad con la que ella puede pensar a la escritura como una verdadera herramienta de sanación, ¿no? Pero ya desde el corazón, ¿no? Como desde la experiencia amorosa con la escritura. No sé por qué no. Ahí está. Ahí. Tú puedes, dice ella, tú puedes desear, puedes leer, adorar, ser invadida, pero escribir no te está concedido. Escribir estaba reservado a los elegidos. Eso debía suceder en un espacio inaccesible a los pequeños, a los humildes, a las mujeres, en la intimidad de un lugar sagrado. La escritura hablaba a sus profetas desde una zarza ardiente, pero se había tenido que decidir que las zarzas ardientes no dialogarían con las mujeres, ¿no? Eso es lo que nos dice Sixus. Ay, no se quiere quedar. Una relación entrañable y visceral une a la autora con la escritura. Amor y muerte son los temas nodales de una vida, organizan para ella el deseo por la palabra. No se trata aquí de consejos sobre el arte de escribir, como les decía, sino de una reflexión filosófica y poética que no da respiro en todo el libro. Este hermoso libro, La llegada de la escritura. Escribir, dice, para no dejar lugar al muerto, para hacer retroceder al olvido, para no dejarse sorprender jamás por el abismo, para no resignarse ni consolarse nunca, para no volverse nunca hacia la pared en la cama y dormirse como si nada hubiera pasado. Mi voz rechaza la muerte, mi muerte, tu muerte, mi voz es mi otro yo. Escribo y tú no estás muerto. Si escribo, el otro está a salvo. Primero escribí en verdad para cerrarle el paso a la muerte. A causa de un muerto, de su historia, ¿no? Dice, a causa de un muerto, la más cruel, la que no perdona nada, la irreparable. Entonces, fíjense esto que les decía, ¿no? De poder vehiculizar el sufrimiento, transformar el sufrimiento. Ella es un ejemplo, ¿no? De lo que hablábamos al comienzo.
¿Para qué dice que escribe? Para hacer algo con el sufrimiento más radical, más irreparable, con las pérdidas más absolutas, ¿no? A veces pienso que empecé a escribir para dar lugar a la pregunta errante que me asedia el alma y me tritura y me taja el cuerpo, para darle suelo y tiempo, para desviar su filo de mi carne, para dar, buscar, llamar, tocar, traer al mundo un nuevo ser que no me ate, que no me expulse, que no perezca de estrechez. Sin ella, mi muerte, dice Sixus, yo no habría escrito, no habría roto el velo de mi garganta, no habría lanzado el grito que desgarra los oídos, que raja los muros. ¿Qué es ella? Muerte, nuestra madre doble de quien nos alejamos, a quien nos acercamos al escribir, porque escribir es siempre primero una manera de no lograr hacer el duelo de la muerte. Nunca lograremos hacer el duelo de la muerte, ¿no? Siempre o sea, el acercamiento a la escritura tiene que ver con lo que no podemos, no tiene palabras, ¿no? Es como lo real lacaniano, eso que no tiene, ese agujero negro al que no podemos nombrar. Y no lo podemos nombrar, pero podemos aproximarnos, rodearnos, rodear ese agujero y al menos transformar esa angustia en belleza. Entonces dice, una mañana eso explota. Mi cuerpo experimenta ahí abajo una de sus alocadas aventuras cósmicas. Tengo algo de volcán en mis territorios, pero no de lava. Lo que quiere fluir es soplo, y no de cualquier manera. El soplo quiere una forma, escríbeme. Un día me suplica, un día me amenaza. ¿Vas a escribirme, sí o no? Hubiera podido decirme, píntame. Otra manera, ¿no? Como no necesariamente escribir como les decía antes. Yo inventaba, pero la índole de su furia exigía la forma que menos detiene, que menos se encierra. El cuerpo sin marco, sin piel, sin muro, la carne que no se seca, que no se embaraza, que no coagula la sangre loca que quiere recorrerla. Déjame pasar o rompo todo. Porque yo escribo para, escribo desde, escribo a partir del amor, dice Sixus. Escribir es un gesto de amor, el gesto. En el amor la letra se hace carne amada leída, multiplicada en todos los cuerpos y textos que el amor porta y espera del amor. El amor no se trueca por adaptación social. Sus signos de vida no tienen equivalentes mercantiles. Como ven, la manera que tiene Sixus de concebir la escritura es de un modo ultra radical, ¿no? No dice, como para ella la escritura es amor y el amor no se trueca por adaptación social, o sea, la escritura es innegociable. O escribimos lo que tenemos en el corazón, eso para lo que vinimos a la vida, o nada, ¿no? Sus signos de vida no tienen equivalentes mercantiles. Me pueden poner un $1.000.000 sobre la mesa, pero yo yo necesito obedecer a lo que hay en mi interior, ¿no? No voy a ser tentada por eso. Siempre me viene el texto en relación con la fuente, dice ella. Si la fuente me es dada, no soy yo. Una no puede ser su propia fuente. Fuente siempre hay, ¿no? Como si hubiera algo que no soy yo, ¿no? Esto mismo que aparecía también en May Sarton, que ella decía, yo doy en el blanco o el blanco da en mí, ¿no? O sea, es esa fuente, ¿no? A la que me remito en el momento de escribir. Quizás sea una manera como un poco mística, ¿no? De acercarse a la escritura, a este pensamiento tan elevado, ¿no? De que hay algo que me lo dicta, o bueno, es relativo, por eso
son perspectivas diferentes, ¿no? Desde qué lugar cada cual piensa la escritura, ¿no? Pero sí convengamos que la voz no es toda nuestra, ¿no? Como dice la poeta Diana Velesi, la voz que el poeta cree es su voz, ¿no? En el momento de escribir creemos que es nuestra voz, nos sale bien un texto, nos felicitan, nos aplauden, nos publican, bueno, pero también sabemos que estamos escribiendo con una tradición atrás. Millones de personas lo hicieron antes que nosotros y nuestros textos son productos de la historia, ¿no? De la historia de la que venimos y de lo que fue escrito antes que nosotros. Entonces, escribir es un poco sumarnos a esa marea, ¿no? En la que tenemos algo propio para aportar y que además nos necesita, como la fuente nos necesita para expresarse. No sé cómo estoy de tiempo, a ver, ya me queda, voy a pasar de Helen 10 Sixus. minutos. Sí, por eso. Voy a pasar para leerles algunas dos cositas de Toni Morrison y contarles brevemente un poquito del programa. Toni Morrison es la otra de las escritoras que quería compartir con ustedes algunas reflexiones que hizo sobre la escritura en un libro hay un libro que se llama La fuente de la autoestima, que se lo recomiendo, y dentro del cual está el discurso con el que recibió el premio Nobel. Le hace una interesante reflexión sobre la lengua, Toni Morrison, esta escritora afro, nacida en 1931 en Norteamérica. Bueno, el texto del que les hablo se llama El saqueo de la lengua. En él, Morrison encara una enérgica defensa de las lenguas originales, ¿no? Y de las voces artísticas que mantienen viva la cultura. Dice que la moraleja habitual de la historia de la Torre de Babel es que su desplome fue una desgracia, que fueron la distracción o el peso de excesivas lenguas las que precipitaron el fracaso de su arquitectura, que una sola lengua monolítica habría permitido acelerar la construcción y alcanzar el cielo. ¿El cielo de quién?, se pregunta Morrison. ¿De qué tipo ese cielo? Tal vez la conquista del paraíso fuera prematura, algo precipitado si nadie podía sentarse a entender otras lenguas, otros puntos de vista, otros relatos. De haberlo hecho, quizás se habrían encontrado el cielo que imaginaban a sus pies, ¿no? Complejo, exigente, sí, pero un cielo concebido como vida, no como vida después de la muerte, no como ese premio, ¿no?, que sigue a la vida. La vida en la vida es esa diversidad de personas, esa diversidad de lenguas, ¿no?, de decires. Bueno, por último, otra cosita que les cuento que dijo Toni Morrison. Dice, morimos, tal vez sea el sentido de la vida, morir. Pero por el camino creamos lenguaje. Tal vez sea esa la medida de nuestra vida, el lenguaje que vamos creando en el camino. ¿Qué más, no? Sobre todo si se dejaron palabras como las que dejó Toni Morrison. Bueno, y ahora brevemente les voy a compartir algunas de las unidades que vamos a ver. Son solo algunas de las que vamos a ver este año en el curso. Bueno, un encuentro entre la escritura terapéutica y la literaria, ¿no? Vamos a leer textos de Freud, de Brian Weiss, de Andrew Formatel, que la mencioné antes, de Sally Nichols, la teórica que escribió Jung y los símbolos, el hermosísimo libro sobre tarot. Y vamos a leer de todos estos autores ensayos y casos clínicos. El trauma abordado desde el psicoanálisis y el tarot junguiano y sus expresiones artísticas y literarias.
La propuesta es recorrer las distintas nociones y etapas del trauma desde la perspectiva psicoanalítica y también del tarot. Encontraremos en diversas producciones literarias expresiones de lo expuesto en teoría. Vamos a leer poemas de Sharon Knowles, de Diana Velez y de Jorge Semprún, entre otros. Es importante aclarar que a cada una de las unidades, a la parte teórica le sigue otra clase que es de ejercicios prácticos. O sea, lo que vamos a ver en teoría en una clase, después van a tener que traer textos donde, bueno, hayan podido trabajar algo de lo que vimos. Surrealismo, arte y literatura, los juegos del inconsciente, ¿no? Del disparate al sentido. Vamos a recorrer, explorar un poquito algunas producciones surrealistas y algunos juegos para producir textos. La escritura literaria y la expresión de la enfermedad. Vamos a leer textos para mí re interesantes de Lina Meruane, Patricia Kolesnikov, Marta Dillon, Catherine Mansfield, Susan Sontag. Sueños y literatura. Este va a ser un seminario a cargo de otra persona, a cargo de la licenciada Clara Gualano. Bueno, ella va a hacer una... Les leo brevemente lo que nos comenta. La riqueza de las imágenes oníricas inspiraron a corrientes literarias como el surrealismo de Breton, ¿no? Que va a ser la clase anterior. Técnicas narrativas como el llamado flujo de la conciencia de Virginia Woolf también dieron cuenta de la interioridad de los personajes. En estos dos encuentros analizaremos las siguientes cuestiones. El narrador despierto dentro del sueño lúcido, que va modificando el argumento en el acto de soñar, y la escritura de poesía y de ficción como intervenciones psicomágicas sobre el inconsciente. También va a ser una clase teórica y una clase práctica. El camino secreto, una introducción a los arcanos del tarot y sus representaciones poéticas. Este lo voy a dar yo, bueno, yo voy a dar muchas, pero este lo voy a dar en compañía de Mercedes Araujo. El poema como transformador de la vida. Vamos a leer textos de Byung-Chul Han, de Diana Velez y de Claudia Massín, entre otros autores. Escrituras del yo y lo sobrenatural. Biografías y narraciones extraordinarias a cargo de Clara Gualano, que también es la docente que va a dar el taller sobre sueños. Entonces ella dice, desde las experiencias místicas de Teresa de Ávila y Juliana de Norwich hasta la biografía de Yogananda, pasando por las grandes canalizadoras de la teosofía que hablaron en nombre de otro yo, el verdadero firmante, la identidad autoral, se ponen en cuestión. Lo sobrenatural como experiencia subjetiva cuestiona los discursos dominantes. Las formas del humo, las formas de las nubes, es un seminario a cargo de la escritora Mariana Docampo. Dice, zonas límbicas entre la forma y lo informe, las manchas, polvaredas, humo, nubes, abren la pregunta sobre lo real y la imaginación como propiciadora del acto creativo. Budismo y literatura. Leeremos poemas de Lao Tse, de Jorge Luis Borges, de Diana Velez y de Hugo Padelletti, entre otros autores. Las palabras del silencio, cómo se pensó y se representó e incluso cómo se transmitió el budismo en la literatura. Bueno, tenemos varios ejemplos y además es hermosísimo y muy serenador acceder a esta literatura. Tendremos un taller teórico y práctico sobre haikus,
que es la poesía tradicional japonesa de 3 versos, de 5, 7 y 5 sílabas. Dice, en apenas 3 versos de rigurosa métrica, cada haiku ofrece una estampa fotográfica sensitiva. A través de la lectura de grandes poetas del género nos proponemos conocer y desarrollar esta técnica. La mirada budista subyace como perspectiva estética. ¿Desde dónde escribir un haiku si no es a partir de detenernos en el momento presente? O sea, es muy sencilla la escritura de haiku aparentemente y no lo es tanto porque es muy difícil detenerse en el momento presente, ¿no? De eso se trata. Bueno, y para terminar, va a haber, hay muchas unidades que no están acá, ¿no? Es apenas, tomé algunas para dárselas a conocer porque están más definidas, ¿no? Vamos a tener una charla con la escritora y psicoanalista Claudia Massín sobre su libro Curar y ser curados. Y bueno, me despido de esta clase citándola. Ella dice: escribir y curar, escribir algo que no tiene nombre, algo asfixiante, una piedra en la garganta, en el pecho, en todo el cuerpo mismo, una piedra imposible de cargar. Escribir hasta que eso sin nombre, esa piedra empieza a resquebrajarse. Escribir hasta que haya un modo de decir la piedra. Y en ese mismo acto la piedra se divide en partículas minúsculas que no obstruyan la respiración, ¿no? Saquemos esa piedra que nos obstruye la respiración y escribamos, ¿no? Convertámosla a esa piedra en palabras. Bueno, gente, ha sido un gusto enorme poder compartirles los contenidos de este curso. Espero verlos en la primera clase de mayo. Y les agradezco. Muchas gracias, muchísimas Gracias, gracias. Paula. Es muy interesante, muy interesante. Sí, Bueno. sí, me encantó y me va a encantar. Así que muchísimas gracias. Perdón que me trago con el aparatito, pero maravilloso, maravilloso Bueno, lo que va a ser este taller. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Gracias. nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta Pau. luego. Hasta luego. Te queda Bueno, muchas finalizar ahora todo, Paulita, vos. Pone finalizar reunión y ya estamos. Pone pausa si querés. Donde está el botoncito rojo. Estamos todavía en el vivo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar. Jessy, gracias. Sí, no, por favor. Tenés que finalizar vos, sí, que sos la anfitriona. Ok. Espera. Pará, si no que reclamo yo el anfitrión. Que Ahí se me está, corta. soy yo. Yo pongo pausa.